con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez. Y señores, yo sé que ya estamos en el mes de octubre y yo creo que hay veces que el año yo lo podría representar igual que una semana, que cuando llega el jueves por ahí, ya tú estás, Dios mío, necesito que llegue el fin de semana para como que poder resetearme. Porque hay veces que la vida nos pone momentos difíciles. Y yo creo que cuando llegamos a octubre estamos como empezando a arrastrarnos a veces. Y la vida nos presenta situaciones que tenemos que sacar de abajo. Como diríamos en buen dominicano, hay que sacar de abajo. Y hoy vamos a hablar un poco de esta palabra que yo diría que se ha vuelto como un poquito trending en los últimos tiempos, que es la resiliencia. Y con nosotros la psicoterapeuta Karen González, con quien vamos a conversar de qué se trata este término, cómo lo desarrollo, o eso es algo que no se desarrolla, simplemente es parte de quién es la persona. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Paloma y hola equipo, siempre un placer estar acá. Feliz de recibirte. Vamos a arrancar, que el tema es largo. El tema es largo, pero yo quiero arrancar con lo básico. Vamos a definir qué es resiliencia. ¿Cómo la podemos definir en palabras llanas? Mira, la resiliencia, como tú muy bien indicaste al inicio, es una palabra que se ha hecho muy popular en los últimos años y nos hace alusión a esa capacidad de enfrentar las adversidades. Y efectivamente está muy de moda ser resiliente, no dejarse caer, no darse por vencido. Pero fíjate qué curioso que mientras más hablamos de resiliencia, al mismo tiempo más atacamos el concepto víctima. Todos queremos ser resilientes, nadie quiere ser víctima, pero ¿cómo podemos ser resilientes si no estamos siendo víctimas de algo? Porque precisamente eso es lo que significa el concepto. Significa esa capacidad de supervivencia. Eso es. Y todos nosotros estamos sobreviviendo de algo o de alguien. Ya sea una situación como un duelo, ya sea una situación laboral, una situación de pérdida. El fin es que cuando hablamos de resiliencia hablamos de que algo se está rompiendo, perdiendo o siendo una derrota. Y es esa capacidad de resurgir tal como un ave fénix a los que nos referimos como resiliencia. ¿Cuáles vienen siendo esas situaciones que pueden poner? O sea, cuando uno está pasando por algo difícil, ¿es un mecanismo de defensa natural de una persona el ser resiliente o salen en situaciones específicas? Excelentísima pregunta, porque la resiliencia más que todo es un proceso. Al final de ese proceso puedes hablar de un aprendizaje, de una lección, de una aptitud que has ido ganando, pero durante el desarrollo de dicho proceso vas a atravesar una serie de etapas y la primera en casi todos los seres humanos es la negación. Es aquella en la que estamos nosotros arraigados al problema diciendo no, pero no es para tanto, yo lo puedo arreglar, tal vez es cuestión de organización, tal vez es cuestión de fuerza de voluntad, tal vez es cuestión de fe. Y estás en ese proceso pues intentando no tener que hacer el cambio, porque siempre que se presenta la problemática, la situación, nosotros como seres humanos intentamos agotar nuestros recursos, eso es lo lógico. Claro. Y viéndote que a pesar de que no tienes, a pesar de los intentos, a pesar del esfuerzo, no tienes los recursos que se necesitan para cambiar dicha transformación, dicha situación, es entonces cuando te transforma. No sé si me doy a entender. O sea, viene donde mí un problema X y yo intento agotar todos los recursos y herramientas que tengo a mi alcance, pero me doy cuenta que lo que yo tengo es insuficiente. Entonces inicia ese proceso de derrota, de vergüenza, de malestar. Y es en el malestar en el que evolucionamos. El resultado de crecer es precisamente el dolor. Totalmente. Como dicen siempre, para que haya luz hay que ver oscuridad. Entonces, para poder llegar a crecer, tienes que verte caer. Correcto, o sea, ese crecimiento viene producto del esfuerzo y no puede haber crecimiento si no hay esfuerzo. Pero a la hora de hablar de específicamente como el ser resiliente, tiene que ser una persona lo decide así como, ¿tú sabes qué? Voy a ser resiliente. O es más como algo natural de supervivencia que el ser humano simplemente pasa cuando se ve en esa baja. Es una de esas preguntas que hay que sentarse a pensarla, porque yo creo que las dos cosas. Ser resiliente es una decisión. Llega un momento en el que tú te das cuenta que no te queda de otra y pides que acabe la vida y dices, bueno, hay que hacer esto. Pero también hay personas que tienen una personalidad, que son muy resolutivas. Son de esa gente que son, bueno, yo voy a tirar para adelante, sea lo que Dios quiera. Y es un rasgo de personalidad que sí
termina siendo desarrollado. O sea, esa persona inherentemente nace con eso y lo va estimulando en el tiempo, y hay personas que llega un momento en la vida en la que no le queda de otra que decir, bueno, vamos arriba. Hablemos de esas personas que no todo el mundo nace con estas actitudes a veces tan fuertes o sobre todo en momentos de adversidades. Pero hay personas que quisieran serlo, que quisieran desarrollarlo. ¿Cómo una persona o cuáles son esos tal vez hábitos podría ser que una persona pudiera tener para poder llegar a tener esta fortaleza, para poder ser resiliente? El estilo de vida actual es muy antirresiliente. ¿En el qué sentido? Nosotros todos los días estamos buscando cómo acomodarnos y lamentablemente en la comodidad perecen nuestras capacidades. Vamos perdiendo facultades, vamos perdiendo destrezas. Entonces, un muy buen hábito sería cómo salir de tu zona de confort. Aunque suene muy cliché, es esa tendencia a exigirte un poco más todos los días, exigirte de forma saludable, exigirte poniéndote retos, viéndote capaz, confiando en ti, apostando a ti. Eso puede desarrollar un estilo, una actitud mucho más resiliente y optimista frente a la vida. Versus esa manera de ver la vida, de encontrarle como los periquitos a cada problema, a cada situación. Eso muy lejos de darte calidad de vida, termina quitándote destrezas y aptitudes frente a la vida. De hecho, aquellas personas que suelen irse acomodando cada vez más, conformándose, no sintiéndose agradado a la vida, sino resignándose a la vida, pues lamentablemente terminan perdiendo muchísima calidad. Y eso me acuerda que eso tiene todo el sentido del mundo. Aunque uno prefiere acomodarse, porque al final es que da paz también. O sea, estamos a veces, no da paz. El acomodarse no da paz. A veces cuando tú tienes la cosa como segura, tú te sientes en paz. Como tú te sientes resignado y eso al final de cuentas te va limitando y tú mismo te vas, digamos como que haciéndote chiquito para acomodarte en un lugar donde la vida te está sacando. No es lo mismo sentirme pleno y satisfecho a sentirme resignado, que esto fue lo que me tocó. Y ese segundo tenor da un matiz muy gris ante la vida, que te va contaminando y de repente tu mundo va perdiendo colores. Y así te vas sintiendo como washing out. Entonces es muy sutil la diferencia entre sentirme en paz y sentirme no molestado. Quisiera poner un ejemplo que sea bastante ilustrativo. No es lo mismo cuando tú te comes una galletita de soda para quitarte el hambre a cuando tú te comes un steak para sentirse satisfecho. Pues así se siente cuando tú te vas conformando con la vida, como ese peor es nada. Sí. Y la vida se va tornando en algo insípido, tal cual. No, y también, y lo que decía, porque hay una cosa, hay factores que tú no controlas de la vida y entonces uno no se prepara para eso. Ahí va que pasa. Cuando un niño está pequeño y está desarrollándose, yo soy la quinta, y le he comentado que yo soy la quinta de 5 hermanos, y mi mamá siempre ha hecho los comentarios de las cosas los errores que ella cometió con mi hermana cuando estaba pequeña. Una de esas era, ella le daba tanto miedo como, yo no la quiero forzar a comer tal cosa. Pues entonces ella tuvo un problema en el desarrollo de los dientes porque no la hizo a que mordiera. Y ahí va a que el ser humano necesita enfrentar esos momentos difíciles para desarrollar ciertas aptitudes. Uno no puede, eso como que tú no puedes proteger todo el tiempo al niño. Así es. Porque luego cuando llegue el mundo real, no va a poder, no va a saber manejarse. Entonces, es increíble que eso mismo pasa con nosotros ya en la adultez. Claro. Si yo no me enfrento a ciertos cambios que yo mismo entonces me tengo que imponer, cuando la vida me lo dé, yo no voy a saber manejarlos. Estás en lo correcto y de hecho te felicito porque es un excelente ejemplo. Muchos padres se acercan a nosotros como terapeutas. ¿Cómo puedo desarrollar una sana autoestima en mi hijo? ¿Cómo hacerlo que sea resiliente? ¿Cómo puedo hacerlo que enfrente las adversidades? Pero que no sufra, pero que no llore, pero que no tenga trauma. Lamentando mucho el caso, no puedes desarrollar una aptitud sin lo otro, ¿ya? Crecer es el resultado de estar atravesando el dolor y es que no podemos evitarle a nuestros hijos que vivan, y vivir implica una cuota de malestar. Vivir implica sobrevivir y adaptarse a lo difícil. Si queremos impulsar a nuestros hijos, no es evitándoles el dolor, es acompañándoles en el dolor, porque inevitablemente va a llegar. Sucede mucho en los papás que sobreprotegen y sin querer inutilizan a los hijos y lamentablemente entonces entorpecen su desarrollo en aptitudes frente a la vida, en aquellas habilidades blandas de aptitud, de liderazgo. Para tú tener un líder, tú tienes que ponerlo frente a la manada, no detrás.
Y eso sucede, pues, lamentablemente con los papis. Papis que han sufrido mucho e intentan en su trauma evitar el trauma en sus hijos y, bueno, paradójicamente los traumatizan. Ay, qué cruel suena eso. O sea, yo a veces pienso que ser padre tiene que ser tan difícil. Ay, me da miedo. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Pero viéndolo de esa forma, ya cuando estamos hablando incluso de esta destreza en un tercero, ¿puedo yo ayudar o influir a que una persona sea resiliente? Claro que sí, pero es lo que hacemos los terapeutas todo el tiempo. De eso se trata la terapia, de fomentar sí, pero la es una persona profesional. Por ejemplo, yo que tengo un familiar, a mi pareja, a mi amiga, a quien sea cercano a mí, ¿cómo uno puede influir o ayudar a una persona que tú ves que está posiblemente estancada emocionalmente en una situación y necesita ese apoyo, esa mano amiga, ayudarlo a que tenga la fuerza para levantarse y ser resiliente? No lo hagas por él. ¿Tú quieres ayudar a una persona que está atravesando una situación difícil? No lo hagas por él. Déjalo que lo haga. Ya sea que está atravesando una depresión, ya sea que está atravesando un duelo, ya sea que está atravesando una crisis económica, no le resuelvas el problema, porque estás interrumpiendo su proceso. ¿Cómo lo puedes ayudar? Sé optimista, conténlo, escúchalo, valídalo, reconoce su problema como un problema real, intenta acercarle recursos en tal, mira, tal vez en tal lugar tú puedas preguntar, mira, conozco a esta psicóloga que se llama Karen, que es excelente. Claro. Preséntale las herramientas, pero no resuelva su problema, porque en ese momento tú estás facilitando que dicha situación, en lugar de resolverse, se prolongue en el tiempo, porque aquella crisis de dinero no es por el dinero. Hubo un mal manejo, hubo un mal manejo. Pero si tú resuelves puntualmente esa situación donde explotó, va a volver a explotar. Si aquella situación de mala gestión emocional, tú te viste quitándole las consecuencias porque, ay, pobrecito, no sé qué, no sé cuánto, va a volver a explotar. Entonces tú solamente estás incubando un problema. Si tú quieres ayudar a una persona a mejorar una situación, acompáñalo. No lo hagas por él ni por ella. Wow. Cuando una persona está pasando por un momento difícil, increíble, y ponemos el ejemplo del dinero porque creo que fue más fácil de entender, más palpable. Yo vi, yo no sé si fue como un documental, una serie, como había una situación y estaban diciendo, un padre tenía una hija y la hija se metió en todos estos problemas. Y la persona del banco le hace el comentario y le dice, mire, si usted lo arregla su problema, ella solamente se va a volver a meter en otro lío. Uh-huh. Porque el problema no es el lío en el que se metió. Es que es el proceso que puede volver a repetirse. Correcto. Entonces hay un aprendizaje que tiene que entender y la única manera es enfrentando la realidad a la que ella misma creó. Claro, porque es que se tiene que dar mentalmente, si nos vamos a lo técnico, mentalmente se tiene que dar aquella asociación, consecuencia, método. Entonces, si yo vengo e interrumpo ese método y esa consecuencia porque yo la recogí por ti, pues entonces interrumpí su aprendizaje. Y yo sé que suena incluso hasta cruel dejar como que el otro sufra y mal pasa. No, yo estoy en depresión ya después de escuchar todo eso. O sea, como de... es triste porque al final de la vida se trata de que yo quiero ser feliz. Entonces estamos hablando de que tengo que llorar, tengo que sufrir para poder entender y poder en un momento ser feliz. Pero no, hay que dejar que la gente sufra. Pero sí, hay que sufrir obligatoriamente. Si lo ponemos así suena feo, pero es que la vida es contrastes. La vida es contraste y efectivamente hay momentos de amargura como hay momentos de felicidad extremísima y es precisamente en aquella capacidad de poder surfear lo negativo y lo positivo en la que tú te permites una vida absolutamente plena, porque cuando tú miras hacia atrás tú dices, mierda, lo logré. Eso da una satisfacción. ¿Tú alguna vez debí una tarjeta y la limpiaste? Yo no sé tú, pero a mí eso me da una paz. Pero cada vez que logro final de mes, cada vez que llego a ese final de mes, yo puedo pagar ese corte. Yo te digo, qué alivio. Entonces, todo bien. Precisamente eso es resiliencia. Eso es resiliencia financiera. Gracias a Dios he estado siendo resiliente. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero es lo que quiero dejar visto. O sea, es cierto que en ese momento de tribulación te vas a sentir débil, te vas a sentir minúsculo frente a la adversidad. Pero precisamente cuando te veas que poco a poco has salido adelante, tú mismo te vas a reconocer y decir,
¡wow! Lo logramos. Y eso también es autoestima. Verte capaz de enfrentar situaciones difíciles a pesar de recibir ayuda, porque tampoco es que tengamos que hacer la vida más caótica de lo que ya es, ¿verdad? No eres más ni menos resiliente porque hayas recibido ayuda. No. Pau, así no. Pero el darte cuenta que la situación pasó y ya la resolviste, no es solamente admirar el que tú no te dejaste caer, también es de admirar que te caíste y te levantaste. Eso es verdaderamente resiliencia y eso es verdaderamente madurez. Y al fin y al cabo, ahí es que vamos toditos, uno más adelante que otros, pero eso es crecer. Me encanta que identificamos una situación que puede parecer sencilla. Pude pagar mi tarjeta a final de mes, por ejemplo. Y eso o sea, nosotros entonces a diario, la resiliencia no es algo que uno puede identificar como el momento difícil de que, wow, perdí mi trabajo, pasé una situación de una enfermedad familiar, sino que cada día, cada cosa, no importa lo pequeña que sea, sí, puede considerarse como, ok, hoy fui resiliente. Yo voy a ser indiscreta y voy a tomar un comentario que tú hiciste al llegar, si me permites. Claro que sí. Tú llegaste diciendo, wow, perdón, en la tardanza, tal, se me pinchó una goma, tuve que meterme a la goma. Tú llegaste a las 10:10, o sea, tú llegaste tempranísimo para tener una goma pichada temprano en la mañana en este pedazo de la ciudad. ¿Sí me doy a entender? Eso es resiliencia. El decir, ¿cómo yo voy a resolver? Déjame, Eso es resiliencia. Y precisamente esos pequeños retos que se van sumándose en el día a día van fomentando una habilidad de resolución de conflictos que es como un músculo que se va a ir estimulando y va a ir creciendo. No todos los días tú vas a tener una situación de vida o muerte. Pero efectivamente, si Dios libre te tocó en aquel momento, el ir estimulando esa capacidad de resolver, te hace más presta. ¿Ya? Para por lo menos tener un esquema mental en ese... Si Dios te libre llega a esa situación. ¿Qué pasa en aquellas personas que tienen un estilo de vida más acomodado? Que lamentablemente llega la situación, llega el conflicto y muy lejos de pensar cómo lo voy a resolver, piensan en a quién le voy a decir o cómo yo no se lo digo a fulano, para que fulano no piense. Entonces, una cosa es resolver los conflictos, que va de la mano a la capacidad de la resiliencia, viene... Resiliencia, resolución, vaya. Y la otra es la evitación del conflicto, ¿ya? Aquellas personas que se inclinan más a barajar un pleito, pues lamentablemente tienen menor recursos, menor capacidad de afrontamiento cuando vienen las crisis. ¿Sabe que la vida siempre es como cada quien lo mire? Y entiendo, hay personas que hay veces que pueden vivir el mismo día y verlo de maneras completamente diferentes. Entiendo que hay personas que tienen la capacidad de que cuando pasan situaciones simplemente como que van, resuelven, o sea, no le da mucha mente. Entonces no lo ven ni siquiera como una adversidad y como que fueron resilientes. Simplemente como que lo hicieron. Versus hay otras personas que pasan las mismas situaciones y son un vaso de agua aunque resuelven. Es como, mierda, yo sí. Al final, es una manera de vivir la vida mejor que otra, porque también hay que aprender a reconocer que yo tuve una adversidad y que fui resiliente. O es mejor o la meta es llegar a ese punto de que cuando vivas la adversidad, tú, de manera natural tú resolviste y ni pasaste por esa emoción de estrés, de ansiedad, de me caí y me levanté, sino como que viviste el día y punto. Mira, hay una cuota que tiene que ver con la personalidad. Hay personas que son más efusivas, hay personas que son un poco más pragmáticas y con eso no hay tema. Realmente, eso tiene que ver con... No hay un bien ni un mal. No hay ni un bien ni un mal. Solamente somos. Pero sí que es un muy buen punto a tomar en cuenta porque resiliencia y autoestima van de la mano. Ese discurso con el que tú te tratas, ese discurso con el que tú defines las situaciones que te suceden, es bastante influyente de cara a cómo tú vas a ver y resolver una situación. Si yo me siento capaz, si yo me siento grande frente al problema, puede que yo simplemente minimice la situación y resuelva. Y bueno, nada, tal cosa. Listo, ¿verdad? Pero si tal vez yo me veo incapaz, insuficiente, torpe o inadecuada, en sentido general, cualquier situación que me pase me va a sobrepasar porque mi definición como persona es que yo soy incapaz. ¿Ya? Entonces, volvemos al inicio. O sea, la mejor manera de tú poder alentar en una persona su crecimiento y desarrollo es no resolverle la vida. Acompañarlo mientras resuelve y busca como figure out su situación. Si yo soy esa persona que necesito arreglar mi situación, ¿qué hábitos
Porque no solo... como que en la vida, y eso lo dicen los doctores, como medicina preventiva. O sea, ¿qué yo puedo hacer para que a la hora de tener que vivir situaciones difíciles yo pueda ser resiliente y no me ahogue en un vaso de agua? Sí, vamos a hacer un ejercicio que yo recomiendo mucho en terapia, en psicología gratis, vaya. Presta mucha atención a tu discurso, el número de etiquetas que en el día tú te vas colocando. Es poderosísimo prestarle atención a las cosas que te dices. Yo sí soy torpe, yo sí soy idiota, y qué estúpida, cogí la calle que no era. O sea, ese discurso es poderoso de cara a cómo tú vas construyendo una imagen de ti. Y prestar atención, y de hecho tomarlo como un hábito, prestar atención, anotarlo, escribirlo, escucharte en una nota de voz. Dices, wow, yo sí soy cruel. Wow, ¿y por qué qué necesidad? Entonces, hacer consciente esta parte de ti, tu discurso, tu narrativa ante la vida, es poderosísima para poderlo transformar, para darte cuenta. Porque a veces nos damos por vencido incluso muchísimo antes de que se presente la situación, ¿ya? Y a veces lo hacemos de esta manera porque es como tipo hábito, no nos damos cuenta, es un automático, pero al hacerlo consciente me permito cambiar el chip. Y esto es un ejercicio que les recomiendo. Es algo que podemos hacer para transformar esa forma de vida. También te voy a decir algo, es muy importante la calidad de las personas con las que te relacionas. Tu entorno determina... Es muy influyente, influye bastante. Hay personas que son muy buena onda, pero pueden ser muy negativas, y son de estas personas que son muy quejumbrosas, que a todos le encuentran un problema, y eso contamina. O sea, como un vampiro energético. Eso sí, eso contamina. Es como esa nubecita negra que te va a salpicar, porque tú puedes llegar con toda la buena onda. Ay, aquí, muchacha, que me duele. Hay gente así. Y así mismito te descargan. Entonces, presta también atención a ese entorno que te influye. Si influye favorablemente, te entusiasma, te motiva, te empodera, o es un entorno que te limita, te cuestiona, te sientes juzgado y evaluado, porque es que tú puedes tener la mejor autoestima del mundo y del universo, pero si tú estás con personas que ante cualquier paso que tú das te sientes juzgada y atacada, pues lamentablemente va a tener un efecto a largo plazo. No importa qué tan resiliente tú seas, las energías se agotan. Sí, entonces son dos elementos muy importantes a prestar atención. Tu discurso, esa narrativa con la que tú persigues las cosas, y ese entorno que te acompaña. Las afirmaciones, que yo creo que en los últimos años es como mucha cosa trending. La palabra resiliencia ha sido completamente trending. Y el tatuaje más repetido. Total. Y el tema de las afirmaciones. O sea, el yo vivir una vida diciéndome tal vez esas cosas positivas a mí misma en un momento, o sea, detenerme. Sí. ¿Realmente tiene un efecto a largo plazo? Lo tiene, pero lo tienes que decir con fe, como lo decimos en la iglesia. Tienes que creerlo. Y es verdad, tienes que creerlo. Porque si te lo dices a ti misma viéndote, qué farsante soy, qué hipócrita. No lo hagas. No lo hagas. Si a ti no te hace sentido lo que te estás diciendo, no lo hagas. Y de hecho puede ser hasta más compasivo tratarte con transparencia y honestidad que obligarte a hacer lo que tú en ese momento no estás lista para darte. Y si te das cuenta que efectivamente, a pesar de que tienes la buena intención y estás poniendo todo de tu parte, tal vez tu proceso es ir a terapia. Y hay algo que está impidiendo que tú puedas amarte naturalmente. Y tal vez de ahí es que vaya a surgir tu verdadera resiliencia, en el aceptarte, descubrirte. Definitivamente, yo creo que uno de los grandes aprendizajes en este tipo de conversaciones es que no estamos solos. Sí. Y cuando decimos no estamos solos, no solamente no es necesariamente amigos o familia que hablamos, sino profesionales. Y no está mal que necesites la ayuda de una persona que te acompañe para poder salir de una X o Y situación. Incluso, aunque no estés en una situación específica, creo que todos debemos de ir a terapia. Ay, tú sabes que yo quiero aprovechar ese comentario porque tú has dado en algo que yo repito mucho, y es que a veces estamos esperando que nuestro proceso sea una tragedia. Y la vida no tiene por qué ser tan difícil. Si tu proceso es que estás inconforme con un trabajo, si tu proceso es que no encuentras en qué definir un proyecto personal, no tiene que ser tragedia, y tú no tienes que hacer una jerarquía de dolor que aquella está peor que yo, entonces yo me tengo que quedar tranquila porque yo tengo que ser agradecida. No, si tú estás en una posición en la vida en la que no te sientes tú, no te sientes pleno, no te sientes genuinamente satisfecho, no hay por qué esperar la catástrofe. Eso también es resiliencia en la justa medida de tus necesidades y de tus aptitudes. Y tú reconocer que necesitas ayuda o reconocer que no estás en una posición que te es completamente satisfactoria,
puede dar paso al verdadero crecimiento. Y es ahí donde tú te das cuenta, pues cuando viene a ver no es que sea tan chiquito como yo lo pensaba, tal vez yo lo estaba minimizando para no tener que ver la realidad. Entonces, si esto te está resonando, definitivamente es el momento de hacer tu cita y ir a terapia. Lo mejor es que hice un comentario como del tema de cuando tú comparas tu problema con el del otro. Siempre hay una gente que está peor que tú. Ay, sí. Entonces, a veces eso es difícil porque a veces uno vive algo y uno... Y yo lo he usado, pero eso es como un arma de doble filo. Sí. De que me pasa algo malo y es como... Bueno, pero pudo ser peor y hay gente viviendo cosas peores. Entonces, eso es invalidando el que yo me esté sintiendo mal. O sea, yo no tengo permiso de sentirme mal porque como hay una gente que tiene una situación peor, ¿cómo tú te vas a sentir mal? Versus atacar el problema de por qué eso me hace sentir como me siento. Es que estamos hablando de tu desarrollo y tal vez esto es tu peor versión. Y ya. Es de tu versión que estamos hablando, es de tu crecimiento que estamos hablando y son de tus consecuencias que estamos hablando. Entonces, definitivamente, tu proceso puede empezar en el momento en el que tú dices, ya. ¿Qué consejo le podría dar a una persona que nos esté escuchando y que tal vez ha enfrentado ciertas situaciones de la magnitud que sea y se ha sentido estancado, como de que en verdad no puedo, no he logrado ser resiliente, no logro convencerme a mí mismo de que puedo levantarme nueva vez? No hay heroísmo en la miseria. Yo te recomiendo que si tú te estás dando cuenta que tu día a día no te es satisfactorio, no te es pleno, no sientes que haya color en tu vida, no es necesario vivir así. No es necesario vivir así. Busca ayuda, acércate a tus personas queridas, déjales saber tu situación, enfrenta tu realidad. Me parece que no existe nada más valiente y a la vez tan humilde como reconocer ayuda. Total. Y esa es la definición de resiliencia. Hasta el momento que tú decidas, voy a acudir a un profesional para que me ayude, en ese momento estás siendo resiliente. Completamente. Karen González, psicoterapeuta, muchísimas gracias por esta increíble conversación. Honestamente, me ha encantado. ¿Cómo podemos seguirte a través de las redes sociales e incluso coordinar alguna cita? Claro, me pueden encontrar en Instagram como Karen González C, mi nombre, y pueden hacer cita a través del 809-851-1386 en el centro de... Sea resiliente, repítalo, no se preocupe. Vaya. En el Centro de Atención Integral Lotus. Repito el número, 809-851-1386. Muchísimas gracias por la conversación del día de hoy. Yo creo que ha sido de mucho crecimiento y que todos hemos vivido esos momentos difíciles, sea grande o pequeño, donde tenemos que levantarnos nueva vez y seguir adelante. La vida es ese camino de sub y bajas y no siempre hay que vivir en lo que uno cree que si yo tuve un momento triste, pues entonces mi vida no es feliz. No. La vida es saber reconocer de que de ese momento triste luego vas a sacar y vas a salir y vas a poder ser feliz. Yo soy Paloma Rodríguez, tu host. Puedes seguirme a través de las redes sociales y recuerda que este episodio y muchísimos otros episodios, por si no los has escuchado, están disponibles en todas las plataformas digitales de Farmacia Carol. Nos vemos en otro episodio de Con Carol de Podcast. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.